y queremos comunicarles a ustedes algunas prácticas para poder alcanzar a otros para Jesucristo. Por ejemplo, tenemos la práctica de reloj. Aquí tenemos un reloj y en este reloj tenemos un punto rojo en las 2 de la tarde. Cuando alguien te pregunte a ti, hey, ese punto rojo sobre tu reloj, ¿qué significa? Le puedes comunicar. Es que yo tengo el compromiso con Dios de decirle a una persona antes de las 2 de la tarde que hace 2000 años Jesucristo dio su sangre en la cruz para salvarnos de la condenación del infierno. Y esa persona, a mi entender, eres tú, que Dios quiere salvar y darle la oportunidad para la salvación y la vida eterna. Quisieras tú recibir en esta hora a Jesucristo en tu corazón y poder permitir que Él con su sangre te limpie de todo pecado. Es una manera para poder alcanzar a una persona para el Señor. Otra manera que tenemos es, por ejemplo, podemos decirle a la persona, mírese su mano izquierda, y la gente se mira la planta de su mano izquierda, y ahí tiene una M. Mírese la planta de la mano derecha, y se mira la planta de la mano derecha, tiene otra M. Eso significa 2M, MM. Eso significa que hay dos tipos de muerte. Está la muerte física y la muerte espiritual. La muerte física es cuando el alma se separa del cuerpo. Y la muerte espiritual es cuando el alma se separa de Dios. Es inevitable la muerte física, porque va a llegar un día. Pero es evitable la muerte espiritual. ¿Cómo se evita la muerte espiritual? Todos nosotros somos pecadores. Nosotros somos como este lapicero. Si yo quisiera parar este lapicero, no podría hacerlo. ¿Por qué razón? Porque este lapicero tiene un contrapeso que lo tumba para ese lado. Nosotros tenemos un contrapeso que se llama pecado. Y el pecado siempre nos está tumbando. Pero cuando tú permites que el dedo de Dios se ponga sobre tu vida, es que te mantienes equilibrado en este mundo jorobado. Quisieras tú en esta hora recibir a Jesucristo en tu corazón de tal manera que pueda controlar tu vida y pueda guiarte por la senda de paz, de amor y de gracia que solamente puede ofrecer. Además, podemos decir, sin lugar a duda, que el pecado nos separa de Dios. El pecado nos separa de Dios. Y por el pecado Dios nos condena. Pero Dios no quiere condenarnos, Dios quiere salvarnos. Dice la palabra que Jesucristo no vino a condenar al mundo, sino para salvar al mundo. Por tanto, Dios en su grande amor no quiere condenarte a ti, ni quiere condenarme a mí, ni quiere condenar a ningún ser humano, porque Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Qué hace Dios? Entonces envía a Jesús a morir entre dos ladrones en una cruz, y allí derrama su sangre en propiciación de nuestros pecados. Pero el tercer día Jesucristo resucita. Y hoy Cristo Jesús está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Si tú haces un compromiso con Dios a través de una pequeña fe, si a través de una pequeña fe tú haces un compromiso con Dios de recibir a Jesucristo, que murió entre dos ladrones en una cruz y derramó su sangre y al tercer día resucitó, Dios deja de condenarte y el pecado en ti se elimina y queda justificado por la sangre de Jesús, y Él te perdona tus pecados pasados, presentes y futuros y te hace digno para entrar al reino de los cielos. Quisieras tú en esta hora recibir a Cristo como Señor y Salvador de tu vida, como Señor para servirlo y como Salvador porque te ha salvado de la condenación del infierno. Qué bueno. Así que te felicito por esa hermosa decisión que tú has tomado delante del Señor. Por tanto, ya tú eres salvo. Aquí tienes el manual de evangelismo, pero también tienes la mano derecha como el manual de consagración. ¿Qué debes hacer? No que tienes, porque con Dios no hay que tener, sino hay que deber. ¿Por qué? Porque el deber es más grande que el tener. Con el Señor Jesucristo, cuando uno acepta a Jesucristo como Señor y como Salvador, uno debe hacer 5 cosas. Primero, debe comenzar a orar, que es conversar con Dios, que es lo primero que hace el niño cuando aprende a hablar con papá. Debes empezar a hablar con Dios. Segundo lugar, debes permitir que Dios hable contigo a través de la lectura de la palabra de Dios. Tercer lugar, debes comenzar a adorar a Dios en una iglesia cristiana evangélica, cerca de tu hogar o lejos de tu hogar, pero que sea evangélica cristiana. En cuarto lugar, debes decirle a otra persona
lo que Cristo hizo en la cruz para salvarte de la condenación del infierno. Y en quinto lugar, debes bautizarte. Por tanto, tienes en tus manos, sin necesidad de tener la Biblia en tus manos, tienes en tus manos dos manuales, el manual de evangelismo y el manual de consagración. Es importante para ti, mi querido televidente, que tú puedas apreciar directamente que necesitas tener medios neumotécnicos para poder alcanzar a otros para el Señor Jesucristo. También queremos expresarle otra condición. Por ejemplo, aquí tenemos dos láminas sencillas. Estas dos láminas son iguales, pero cuando tú las pones así, parece que la verde es más chica que la roja. Cuando la intercambia, parece en sentido contrario, que la roja es más pequeña que la verde. ¿Qué quiere decir eso? Y sin embargo son iguales. Usted, mi querido televidente, no se debe dejar guiar por lo visual. La fe es espiritual. No se deje guiar por la vista. Hay quien dice, para creer en Dios necesitamos ver a Dios. A Dios no necesita verse. Dios se necesita sentirse en el corazón, en la mente, en la voluntad, en los sentimientos. Dios es espiritual y es importante para ti y para mí, para todos los seres humanos, apreciar que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Si tú recibes a Cristo como Señor y como Salvador de tu vida, vas a ver a Dios. Para creer, necesitas solamente creer, aceptar a Jesucristo. Y para aceptar a Jesucristo, después te va a dar la oportunidad para ver a Dios de forma especial. Otra manera en que nosotros tenemos es esta bola, esta pelota, que es muy interesante y muy importante. Por ejemplo, aquí tenemos el cielo. Dios quiere que todo el mundo, que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere que todos los hombres lleguemos al cielo. Pero hay algo que nosotros los hombres tenemos, que es el pecado. El pecado nos separa de Dios. Y por el pecado estamos lejos de la presencia de Dios. Pero Dios en su grande amor envía a Jesús a morir en una cruz y derramar su sangre en propiciación de nuestros pecados. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Nos limpia de todo pecado y nos hace puros, dignos, aptos para entrar al reino de los cielos. Y cuando aceptamos a Jesucristo, que nos hace limpios, comenzamos a tener la esperanza en Cristo Jesús, que es la esperanza de gloria, que es Cristo Jesús, y nos da la oportunidad el Señor de entrar al cielo. Quisieras tú en esta hora recibir a Cristo en tu corazón, en tu alma, en tu vida, en tu voluntad, para que Él controle tu vida y Él te pueda ayudar y bendecir y darte la oportunidad de que cuando tú partas de este mundo, tú vayas al cielo. Es importante que tienes que saber que vas a partir un día. Dice la palabra, prepárate para el encuentro con tu Dios, porque tú no sabes el día ni la hora en que Dios te va a llamar. ¿Y cómo uno se prepara? Bueno, aceptando a Cristo como Señor y como Salvador. Vivimos en el país del seguro. La mayoría de la gente tiene seguro de carro, seguro de salud, seguro de casa, pero a la mayoría de la gente le falta el seguro de la vida eterna. El seguro de la vida eterna se llama Jesucristo. Si tú recibes a Cristo en tu corazón, tienes la seguridad de que el día en que tú partas de este mundo, tu alma, en vez de ir al infierno con Satanás, va a ir a la gloria eterna con Cristo. ¿Quieres hacerlo en el nombre de Jesús? Te felicito, que Dios te bendiga y fe y adelante. Es la oportunidad y tienes la oración de fe con ese candidato al reino de los cielos, para la gloria del Señor. También tenemos otra forma en que poder tener, por ejemplo, tenemos aquí que esta es la misma función, el cubo evangelístico que todos conocemos, lo tenemos en forma de viper, lo tenemos en forma de un cubo evangelístico más pequeño, más mediano y uno un poquito más grande como este que estamos mirando, y también el lapicero lo tenemos. En este lapicero vemos este plan de la salvación directamente, podemos decir, así, ahí tenemos el plan de la salvación y ahí, pero yo lo voy a hacer, le voy a explicar por la parte grande para que sea más visible y más práctico delante del Señor. Dice la palabra del Señor que Dios es amor, es luz y es vida, y Dios ama al ser humano. Nosotros los seres humanos estamos separados de Dios por el pecado, porque Dios realmente somos pecadores, pero Dios no quiere que estemos separados de Él. Entonces envía a Jesús a morir en una cruz, a dar su sangre en propiciación de nuestros pecados. Allí clavan sus manos, clavan sus pies, le ponen una terrible corona de espinas,
laceran sus espaldas con el látigo romano, y en medio del sufrimiento Jesucristo dijo: Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. Ese es el perdón que Dios nos otorga a nosotros a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Hay una poesía muy interesante que dice: clavado como un vil en el madero, contemplando del mundo el alboroto, vertió su sangre como fiel cordero en pago del pecado de nosotros. Clamaron truenos, protestaron vientos, la negación de la luz se hizo mayor, y los cielos, mostrando descontento, proclamaban que Él es el Salvador. Los incrédulos cayeron de rodillas. La multitud gimiendo comprendió que el alma humana en su rencilla, el pecado mayor, mostraba a Dios. Mas Él, en su dolor sangrando, sin ningún rencor para el impío, levantaba sus ojos exclamando: perdónalos a todos, Padre mío. Ha conseguido tu perdón y el mío, la dádiva más grande que hemos visto. Has de confiar tú, cual yo confío, que nuestro Salvador es Jesucristo. Jesucristo murió en la cruz para dar su vida en rescate a la tuya y a la mía. Es importante saber y comprender que cuando Cristo murió en la cruz, después lo llevaron a una tumba, y estuvo en aquella tumba guardada por soldados romanos 3 días y 3 noches. Pero el tercer día Jesucristo resucitó. Y hoy Cristo Jesús está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Jesucristo dijo en su palabra santa, la Biblia, la santa palabra de Dios, Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Cuando uno recibe a Cristo como Señor y como Salvador, Dios nos da la oportunidad de salir del infierno y llegar a la gloria. Nosotros somos bipartitas, tenemos 2 naturalezas, la material y la espiritual. La material es el cuerpo y la espiritual es el alma. Lo que siente, lo que padece, lo que tiene conciencia, voluntad y sentimiento es el alma. Cuando uno muere, el cuerpo va para el polvo, porque dijo Dios: del polvo fuiste tomado y al polvo volverás. Pero el alma va al infierno o va a la gloria. Para ir a la gloria, lo único que tienes que hacer es recibir a Cristo en tu corazón. Quisieras tú en esta hora extender tu mano y recibir a Cristo como Señor y como Salvador, para que tu alma, en vez de ir al infierno, vaya a la gloria eterna. Te felicitamos por esa decisión hermosa que tú has tomado de recibir a Cristo en tu corazón, porque eso te va a ayudar, te va a bendecir en la tierra y te va a dar la oportunidad de alcanzar el reino de los cielos. Ya tú eres cristiano. Cuando una persona acepta a Cristo como Señor y como Salvador, se convierte en un cristiano. Como cristiano que eres, ya recibes el amor de Dios. Y el amor de Dios es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor de Dios nunca deja de ser. Y ese es el amor que Dios te está brindando y que tú sabiamente has aceptado en lo más profundo de tu corazón. Ahora, como cristiano, debes hacer 4 cosas. Primero, debes comenzar a orar. Orar es conversar con Dios. Darle gracias a Dios por todo lo que Dios te ha dado y pedirle lo que tú necesitas, física, espiritual y emocionalmente. Debes comenzar a leer la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que te instruye en tu vida espiritual y te da el crecimiento. Es importante que tú comiences a leer la palabra de Dios. En tercer lugar, debes comenzar a adorar a Dios en la iglesia. Ahí aparece una mano negra y una mano blanca. Dios no discrimina a nadie. Todos tenemos derecho delante de Dios. Lo mismo es negro que es blanco. Debemos adorar y servir a Dios en un lugar donde realmente el Señor esté presente, que es una iglesia cristiana evangélica. Y en cuarto lugar, debes decirle a otras personas lo que Cristo hizo en la cruz para salvarte. Es tu deber, delante del trono de la gracia de Dios, ofrecerle a otros lo que tú has tenido por gracia, que es la salvación de tu alma y de tus pecados. Que Dios te bendiga y te acompañe en mi deseo y oración por ti en esta hora y por siempre. También tenemos otra oportunidad de poder testificar públicamente en relación con la fe en Cristo. Por ejemplo, podemos decir: este eres tú y este soy yo. Ahí aparece la palabra tú. Este eres tú y este soy yo. Uno nace blanco, puro, digno delante del Señor, sin pecado, porque la inocencia del niño no tiene pecado. El pecado es lo que contamina y destruye la vida de los seres humanos. Este es el pecado. Pero también aquí representamos a Jesucristo, que es
la oportunidad que Dios nos da para salvarnos y limpiarnos de todo pecado. Cuando una persona comienza a crecer, cuando una persona comienza a desarrollar su vida física, comienza a pecar. Y el pecado contamina la vida de la persona. El pecado lo llena de suciedad, lo llena de tristeza, de pesar, de angustia, de ansiedad. El pecado lo pone triste. Pero ¿qué hace la persona cuando está en esa condición? Busca a Jesucristo. O sea, clama a Jesucristo, clama a Dios en el nombre de Jesucristo que le ayude y recibe a Cristo como Señor y como Salvador. Y Cristo viene a limpiar nuestra vida de pecado y de contaminación. Por eso es importante saber delante de Dios que cuando uno recibe a Cristo como Señor y como Salvador, tanto tú como yo, nos quedamos limpios de todo pecado. Pecados pasados, presentes y futuros quedan borrados por la sangre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. El enemigo, Satanás, quiere dañar a Cristo, pero no puede. Aquí vemos a Cristo resplandeciente. Él trata de dañarlo, pero no puede, porque el pecado nunca podrá dañar a Jesucristo. Mi querido amigo presente, mi querido televidente, es importante que tú aprecies que todo esto es para simbolizar y para representar que tu vida puede estar limpia de todo pecado y todo tipo de contaminación delante del Señor. Y es importante para ti apreciar y considerar que el pecado no puede hacerle daño a un cristiano que realmente ha recibido a Cristo como Señor y como Salvador. Quisieras hacerlo en esta hora, quisieras tomar esta decisión de que Cristo tomara el control de tu vida para limpiarte de todo pecado. Quisieras hacerlo, que Dios te bendiga y te felicitamos por esa hermosa decisión. Que Dios te bendiga y pasaremos a la otra parte.